para iniciar este capítulo 12 del libro de Romanos. Bueno, amor. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, también por este mes nuevo, Señor, que tenemos de este 2020. Gracias, Señor, también por los hermanos que nos conectamos, Señor, los jueves a estudiar el libro de Romanos. Y te pedimos tu ayuda, que nos permita, Señor, profundizar en cada uno de estos versículos, tener una claridad, Señor, y edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos. Bueno, hoy iniciamos un capítulo nuevo. ¿Sí me escuchan todos bien ahí? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí se escucha. Listo, gracias Florencia. Listo, gracias Juan. Bueno, gracias a todos ahí, muy bien. Listo. Este capítulo, vamos a ver que este capítulo es un poco diferente a lo que veníamos hablando. Realmente los primeros capítulos, Pablo toca a profundidad los temas doctrinales y estuvimos profundizando de muchas formas la justificación por medio de la fe, la elección, la reprobación, la elección de los gentiles, el pueblo de Dios. Por eso decimos que el libro de Romanos es como una pequeña teología sistemática. Realmente en Romanos uno ve todos los temas fundamentales de la teología sistemática, lo que es bibliología, lo que es teología propia, o sea, la doctrina de Dios, lo que es antropología, la doctrina del hombre, lo que tiene que ver la relación del hombre con el pecado, lo que es cristología, la importancia de Cristo para el creyente, también lo que es neumatología, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, esta parte de Romanos, por eso es que Romanos es tan importante para la vida cristiana. Siempre por lo general, a lo largo de la historia, muchos hombres, pues, relevantes en la historia profundizaron bastante en el libro de Romanos. De hecho, es tan importante que, mire que esta tarde, por ahí Sugel Michelén también subió un video hablando que él mismo va a empezar otra vez a retomar el libro de Romanos con la congregación, creo que es. Entonces, mire que el libro de Romanos es vital para el creyente porque es donde están los fundamentos en el cual el creyente se basa. Es como un pequeño compendio de los temas principales. Entonces, Pablo empezó primero tocando la parte doctrinal, ahora vamos a hablar de la parte práctica. Todo lo que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante, o más bien este capítulo, es todo lo que es como la parte práctica de la teología. Entonces, el título de este capítulo es Deberes Cristianos. Es importante que nosotros no confundamos algo, porque en muchas ocasiones nosotros podemos confundir lo siguiente y creer que todo está basado como en nuestra propia fuerza o en nuestra moralidad. Recordemos que la palabra sí hace exigencias morales, pero a la vez la palabra también nos muestra que para el hombre es imposible cumplir esas exigencias. Quiere decir que lo que uno ve como el creyente de estas exigencias morales realmente son reales en uno, es por el obrar de Dios en mi vida, porque para mí es imposible. Ya hemos dejado claro y en los temas anteriores enfatizamos bastante sobre lo que es la santificación y es por medio del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Hermanos, denme aquí unos segundos, que es que un hermano no puede ingresar. Denme un momentico. Esperemos mientras el hermano me vuelve a enviar el correo. Entonces dice así. Bueno, entonces hablando que la Biblia hace ciertas exigencias morales, por eso es que a lo largo de la historia muchas personas han creído, los judíos, los católicos, que es por medio de la moralidad que se alcanza el reino de los cielos, digámoslo así, se alcanza la eternidad. Pero es claro que para nosotros es imposible y todo lo que uno avanza en la vida cristiana es por medio del obrar de Dios en uno. Quiere decir que estos deberes cristianos para uno es imposible. Realmente los deberes cristianos para uno es imposible, si no fuera porque Dios obra en mi vida. Entonces vamos a mirar del versículo 1 en adelante, mientras vamos avanzando, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Quiere decir que da a entender que la vida del creyente también es una vida de negación, es una vida de abnegación. Y solamente es por medio de la misericordia de Dios. Pero como creyente esa santidad no es pasiva. Sabemos que siempre nosotros debemos estar presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí en estos estudios hemos dejado claro la diferencia entre lo que es justificación y entre lo que es santificación. Y lo volvemos a repetir porque nos tiene que quedar muy claro. La justificación no es por las obras de la ley. La justificación sabemos que es por gracia, sabemos que Dios nos dio el don de la fe para creer, somos justificados por medio de la fe. Por eso se le llama la instrumentalidad de la fe. No obstante, para la santificación, sí la palabra hace una exigencia. Y esa exigencia es importante que nosotros la tengamos presente porque es por medio de clamar, de rogar a Dios que esa santificación es progresiva en nosotros. Entonces dice así, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros no debemos vivir como viven las personas a nuestro alrededor o como viven las personas normalmente en este mundo, sino que nosotros siempre tenemos que ir renovando nuestra mente, como decían los puritanos, grandes pensamientos de Dios me llevarán a grandes pensamientos sobre mi pecado. Solamente renovando mi mente es que realmente va a existir una verdadera transformación en el creyente. Mire que hay algo acá y da pie para profundizar en esto. Los puritanos hablaban mucho sobre la meditación. Esa parte de la meditación pareciera que es como una práctica perdida hoy en día. Lamentablemente la meditación siempre se compara como con la meditación trascendental de la nueva era, pero es que la palabra también nos manda a meditar la palabra. Yo solamente puedo leer la Biblia y leerla y solamente leerla, pero si yo no medito en la palabra, yo no profundizo y la palabra no profundiza hasta mi corazón, la palabra no va a producir cambio en mí. Obviamente hay que orar, hay que clamar, por eso es que se enfatizaba tanto en meditar la palabra. También los puritanos hablaban mucho sobre la imaginación. Si lo que usted más le da pie para la imaginación es lo que más se fundamenta en su vida, es lo que más convicción tiene en su vida. Entonces, por ejemplo, si yo hay casos de la vida cotidiana que están en mi mente y yo pienso y dejo como volar mi imaginación en eso y creo historias y creo, eso es lo que se va a afianzar en mí. Pero si yo medito la palabra, reflexiona la palabra, hablo de la palabra que esté constantemente en todo tiempo, eso es lo que va a crear convicción en mí. Por eso solamente leer la palabra así por encima realmente no va a generar un cambio en las personas. Denme un minutico acá, hermanos, yo agrego una persona. Estoy con ustedes nuevamente. Denme un minutico, unos segundos. Listo. Continuamos acá. Entonces vamos a seguir lo que dice Calvino con respecto a esta porción para ir profundizando. ¿Qué quiere decir? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Recordemos que muchos de estos versículos a lo largo de la historia han sido malinterpretados. Muchos pensarán que esto de presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo puede llevar a lo que se conoce como un ascetismo. Recordemos que por tratar de buscar la santificación a lo largo de la historia, digamos de alguna forma, se colocaron varias prácticas, entre ellas lo que se conocen las prácticas ascéticas. Las prácticas ascéticas creían que con hacer ciertas cosas externas serían capaces de reprimir algo interiormente. Entonces muchas personas se latigaban, muchas personas se iban
a los bosques y se quedaban allá aguantando hambre. Muchas de esas personas se colocaban ciertas cosas en el cuerpo, pero las prácticas ascéticas no cambian el corazón. Dentro de la Iglesia Católica, este movimiento de prácticas ascéticas se volvió muy fuerte en algún tiempo. Dentro también ciertos movimientos no cristianos alrededor del mundo también hay muchas prácticas ascéticas, donde se latigan, donde hacen ciertos sacrificios, donde se aruñan, donde hacen ciertos ayunos más allá de lo normal, creyendo que de alguna forma el pecado se va a reprimir por esas prácticas. Y jamás ninguna práctica ascética va a llevar a reprimir el pecado en mi vida. De hecho, dentro de los movimientos carismáticos se utiliza que los ayunos para reprimir el pecado en la vida de las personas. Hay personas que de cierta forma se la pasan ayunando porque creen que a través de esas prácticas van a reprimir el pecado en su vida. Y lamentablemente no va a pasar así. Realmente la mayoría de los ayunos que uno ve en el Antiguo Testamento eran ayunos por dirección, para pedir dirección. Y son ayunos que también deben de estar vigentes, pero era para pedir dirección. Pero si yo voy a creer que a través de prácticas ascéticas o de sacrificar mi cuerpo voy a ser capaz de reprimir el pecado en mi corazón, me voy a dar cuenta que es algo que no va a pasar. Por eso es que a lo largo de la historia también hemos visto muchas personas que se colocan en monasterios. De hecho, esas prácticas de los monasterios, de irse en un lugar apartado, era con el fin de alejarse de la vida pecaminosa, y se dieron cuenta que se alejaban de la sociedad, pero el pecado seguía en su corazón. Entonces, analicemos eso. El ascetismo no produce nada en el corazón. La moralidad no produce nada en el corazón. Solamente es por medio del obrar del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sí está hablando es de abnegación y de negación. La abnegación y la negación es muy diferente al ascetismo. El ascetismo es yo querer de alguna forma infringir dolor o hacer como de alguna forma cierta práctica con el fin de que este cuerpo tenga dolor y creer que yo voy a mortificar el pecado así. La negación es reconocer que yo soy un pecador, es reflexionar sobre mi pecado, entregarme a Cristo, clamar a Cristo por mi pecado, y eso yo entregarme porque yo me niego a mí mismo, y por medio del obrar de Dios a través de su gracia en mi vida es que yo empiezo a caminar en santidad, porque la santidad es un obrar sobrenatural que para mí es imposible por mi propia fuerza. Entonces Calvino decía, ese es el camino trazado para dirigirnos rectamente en la práctica de las buenas obras. Ahora, aquí hemos dejado claro que como estamos en un tiempo donde el arminianismo está tan fuerte y donde el catolicismo también se tuvo tan fuerte, que pareciera que hablar de obras dentro del protestantismo suena raro. No, es claro que no. Cuando yo entiendo lo que es la justificación y entiendo la diferencia entre justificación y santificación, ahora sí puedo hablar de las obras, porque Santiago es muy claro, la fe sin obras está muerta. La santificación no, la justificación no es por obra, pero la santificación Dios preparó obras para los creyentes. Quiere decir que debe existir un fruto de arrepentimiento, debe existir un fruto del cambio en mi vida, debe existir algo completamente diferente del creyente, diferente a cómo vive el mundo. Si eso no existe, es porque realmente yo puedo decir que no he entendido realmente, o probablemente no he nacido de nuevo, porque las personas que han nacido de nuevo y las personas que Dios ha elegido también las ha llamado para santificarse. Entonces Calvino decía lo siguiente: las prácticas de las buenas obras, es decir, el darnos cuenta de que estamos consagrados al Señor. Pues de eso se deduce que ya no debemos vivir para nosotros mismos, puesto que hemos de dedicar a la obediencia de Dios todas las actuaciones de nuestra vida. Tenemos aquí dos cosas que necesitamos considerar. Primera, que pertenecemos al Señor. Segunda, que debemos ser santos, porque sería deshonrar la majestad divina si no le ofreciéramos algo que no estuviera consagrado. Sobre este fundamento comprendemos que la santidad debiera ser para nosotros un ejercicio continuo, de tanta duración como nuestra vida, y que por lo contrario sería una especie de sacrilegio caer en impureza, porque tal cosa equivaldría a profanar algo ya santificado. Hoy estamos viviendo, digámoslo de alguna forma, tergiversaciones con respecto a la santificación. Hay personas que postergan la santificación.
Y aún dentro de la reforma uno escucha personas que todo el tiempo dicen, no, igual Dios me perdona, igual yo soy un pecador, y todo el tiempo es así. Y nunca avanzan en santificación, postergan la santificación. Y son los movimientos antinomianistas que por lo general siempre están postergando la santificación en las personas. Y eso tiene un gran problema porque es que la santificación tiene que ser real en nuestras vidas diariamente. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esos dos versículos? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a estos dos versículos o avanzamos? Listo. Sí, Carlos, buenas noches. Y bueno, para todos. Carlos, sí, una pregunta y un apunte. Aunque bueno, yo creo que la pregunta casi que usted me la respondió en el camino. Sería hilar muy delgadito el decir que de alguna manera Juan el Bautista practicaba un tipo de ascetismo más o menos, o era así o no era así, ¿cierto? Sí, ahora, no es que practicara un ascetismo, sino más bien que tenía un estilo de vida. ¿Sí? Cuando hablamos del ascetismo, es que creemos que a través de hacer estas ciertas prácticas va a mortificar el pecado en mi vida. ¿Sí? Nunca se dice que Juan el Bautista se fue a vivir al desierto o comía justamente saltamontes con el fin de mortificar el pecado. Realmente Juan el Bautista era una persona que tenía un entendimiento muy claro de la ley de Dios. Hay que entender que las prácticas ascéticas es que yo las realizo con el fin de mortificar mi pecado. Pero Juan el Bautista no hacía eso, más bien era un estilo de vida sin tantas cosas a su alrededor, y eso era la vida de él, ¿cierto? Ese estilo de vida también lo llevó a ser un ejemplo de una vida apartada y consagrada, pero no quiere decir que Juan el Bautista tuviera una vida ascética. Perfecto. De las vidas éticas porque, por ejemplo, los budistas. Los budistas, ¿cierto? Los budistas, ellos sí realizan esas prácticas porque ellos consideran que de esa forma van a llegar a un estado de iluminación. Y entonces ellos sí se apartan en una especie de monasterio, ellos se las pasan en un momento iluminando, haciendo una especie de ejercicios, porque creen que de esa forma van a llegar a una especie de iluminación y van a mortificar todo el mal o todo lo que ellos hablan de oscuridad sobre sus vidas. Es muy diferente, ¿sí? Realmente no hay evidencia de esa parte de una vida ascética en la vida de Juan el Bautista, más bien era un estilo de vida que él tenía. ¿Listo? ¿Alguien más quiere aportar algo diferente ahí? Listo, ya está habilitado. ¿Alguien más quiere decir algo adicional? Jorge. Jorge. Se le escucha un poquito como entrecortado. Se le escucha como entrecortado. Si quiere, copia la pregunta ahí en el chat. Sí, ya ahora sí se le escucha mejor. Ahí me escucha mejor. Jorge. Ahora sí. Bueno, listo. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos. Bueno, la pregunta era como, quisiera que de pronto, nosotros vemos la diferencia, o sea, para de pronto no estar viviendo como en una vida ascética o moralista, tampoco nosotros como cristianos podemos cuidarnos de no caer en eso. No, Jorge, ahí sí, mejor dicho, no le entiende. Si quiere la copia ahí más o menos bueno, entendí la pregunta. Lo que pasa es que parece como si tuviera como una interferencia aquí, PSL. Era listo. Sí, la cosa es lo siguiente, o sea, los creyentes no practicamos vidas ascéticas. Nosotros sí nos negamos, nosotros sí lo que tenemos es una vida abnegada y de negación. Pero el ascetismo, recordemos que no tiene fundamento bíblico. Y el ascetismo, lamentablemente, a lo largo de la historia, se practicó por personas. De hecho, se dice que Lutero tenía tanta culpa por el pecado, ¿sí? Que él mismo hacía como confesiones diarias y como que él no sentía como, se sentía desesperado, ¿cierto? Y ese desespero de la culpa ha llevado a muchos a latigarse,
ha llevado mucho a hacer un montón de cosas. De hecho, yo les comento, yo de joven, cuando veía ciertas cosas en mi vida y que yo no era capaz de controlarme, yo como que como que me agarraba a mí mismo a ver como que uno qué hacía, porque era algo que estaba en uno, porque, o sea, uno cree que así es que se va a conseguir la mortificación del pecado. Y el pecado no se mortifica ni por la moralidad, ni por el ascetismo, ni por mi propia fuerza. La santificación es algo sobrenatural. Sí, pues más que todo, no caer en el ascetismo es creer que a través de ciertas prácticas yo voy a creer que voy a mortificar el pecado en mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, si usted cree que de pronto aruñándose, ¿cierto? Yo he escuchado casos, o de pronto mortificándose y diciendo esta carne, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Haciendo como muchas prácticas o creyendo que si yo me tengo que estar alejando de la sociedad, porque de esa forma es como yo voy a librarme del pecado, ahí sí hay un punto que yo debo analizar, ¿cierto? Porque uno sí tiene que dejar de estar en ciertos lugares o ser prudente, pero tampoco vamos a vivir alejados de la sociedad. ¿Sí? Sí tenemos que ser prudentes, hay lugares, hay espacios que uno tiene que ser prudentes, pero nosotros no estamos alejados de la sociedad, ¿sí? Que fue lo diferente a la línea que fueron practicados las personas que creían en los monasterios. Todo eso. Por eso nuestra vida es de negación, ¿cierto? Nosotros nos negamos, somos prudentes, sabemos que hay ciertos lugares donde no tenemos que estar, clamamos a Dios, cuando veamos evidencia sobre el pecado, clamamos a Dios, le pedimos a Dios, ayuda a Dios, sabemos que la mortificación del pecado no es inmediatamente, la mortificación del pecado es un proceso que va poco a poco, a poco, a poco, y usted, ese pecado, que es un pecado dominante en usted, a medida que va clamando, a medida también que usted va apartándose, porque Dios le va dando el querer como el hacer, va menguando su poder en su vida. Sí, eso es la parte de la mortificación, porque hay personas que dicen, de un día para el otro, no, eso no es así, eso es un proceso, poco a poco, que se va mortificando y ese pecado dominante en mi vida va menguando, ¿sí? Con el fin que yo llegue a un punto donde yo pueda tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Eso sí, yo voy a tener. Recordemos que tampoco el perfeccionismo no es bíblico. El perfeccionismo no es bíblico y lamentablemente las posturas arminianas llevan a que se vea el perfeccionismo. Nosotros lo que sí hablamos es una lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas, pero tiene que verse un crecimiento de santificación en mi vida. ¿Sí? Exacto, sí, lo que dice Jorge. Y puede ser muy dañino porque toda la confianza ponemos en nosotros mismos. Listo, avancemos acá. Versículo 3 y 4. Dice así. Digo pues por la gracia. Mire Pablo cómo deja claro. Por la gracia. Aquí es donde tenemos que dejar claro porque recordemos que esta es la parte práctica de todo lo que Pablo ha venido enseñando en Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Lamentablemente, los que venimos de muchos años de trasfondo carismático, por mucho tiempo, era muy común que se predicara una especie de moralismo deísta. Y usted creía que cuando usted avanzaba en santidad, avanzaba en ciertas cosas, en habilidades, en usted había un orgullo. Y siempre había un orgullo, hermano. Siempre había un orgullo porque uno creía que era por uno mismo. Entonces uno tenía un palo para decir, ustedes porque no son capaces de llegar hasta donde estoy yo. Ah, yo como si leo la Biblia. Ah, yo como si oro. Como yo sí estudio. Como yo sí tengo profundidad teológica y todo era yo, porque se creía por medio de esos avances morales que era yo. Ahora, cuando uno tiene un entendimiento de la santificación en la vida cristiana y de los deberes cristianos, uno sabe que todo lo que uno ha avanzado no es por uno mismo, sino por la gracia de Dios en uno. Todo lo bueno que hay en mí es porque Dios ha obrado en mí. Todo lo malo que hay en mí todavía sigo siendo yo mismo. Cuando uno tiene ese entendimiento, uno ya ve a los demás de una forma diferente. Y uno ya entiende, y uno dice, y uno ya dice, uno exhorta y uno ora. Y uno dice, y uno mismo se pregunta y uno dice, ¿por qué las personas de pronto no avanzan en ciertos temas como uno ha avanzado? Y uno solamente dice, por la gracia de Dios. Y más bien uno ora. Eso sí, uno exhorta
y uno disciplina, pero ora. Porque lo que uno llega a hacer en la vida cristiana no es por uno, es por el obrar de Dios en nuestras vidas. Y así lo lleva a uno a ser más humilde y a entender que muchas cosas en mi vida antes eran imposibles para mí. Yo hay veces también medito sobre mi vida. Para mí habían cosas que para mí eran imposibles cambiar, hermanos. Yo intentaba una, dos, tres, cuatro, y eran imposibles. Y yo clamaba a Dios y rogaba. Y de un momento a otro, poco a poco, ese pecado dominante en mí fue bajando un poco. No solamente uno, hay muchos tipos de pecado, pero uno sabe que hay un pecado dominante, ¿cierto? Y hay otros también alrededor que también uno va trabajando poco a poco, pero hay un pecado que por lo general hay veces fuerte en los creyentes que lo que hace es acusar mi conciencia. Uno después de que ve uno, también hay otros, pero habían ciertas cosas. Lo mismo sucede con el matrimonio. El matrimonio avanza por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Todo en el creyente es por gracia. Por eso dice, nosotros no podemos tener más alto concepto de uno mismo que el que debe tener, porque es que uno es lo que Dios ha obrado en uno. Y yo tengo que pensar de mí con cordura, porque yo soy un igual pecador. Y hay veces Satanás coloca ideas en uno, porque uno va a luchar contra el pecado hasta el último día de su vida. Y uno mismo sabe que si le da otra vez cabida a ese pecado, después de volverse, va a ser mucho más duro. Y hay que clamar, porque es que el arrepentimiento es un don de Dios. La santificación es un don de Dios, no es por mí mismo. Y aquí Pablo empieza a hablar lo siguiente, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Que ahí también da a entender eso, que hay ciertas dones. Recordemos que hay habilidades naturales y hay dones que se nos dan al momento de nuestra conversión, que se van desarrollando en la iglesia. Pero no todas las personas tienen todos los dones. Hay dones que usted tiene que yo no tengo. Y yo tengo que reconocer la importancia y el valor de cada persona dentro de la congregación para mi edificación. Dice Johanna, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Jorge Aguilar dice, mucha gente toma la última parte de este versículo 3 para decir que todas las personas Dios le dio una medida de fe, por eso pueden elegir a Dios, sí, el arminianismo y pues también, digamos de alguna forma tergiversa este versículo porque creen que uno produce fe y uno no produce fe. La fe salvadora es un don de Dios y es Dios quien fortalece la fe en el creyente. Ahora sigamos avanzando. Por eso ustedes han visto que dentro del catolicismo practican mucho el ascetismo. Y miren los escándalos que se han descubierto aún hasta dentro de los monasterios. Porque, ¿qué se gana uno con alejarse de la sociedad si el pecado todavía está en el corazón? Me voy a alejar de la sociedad, pero no me alejé del pecado. El pecado está dentro del hombre. Y creer que yo alejando voy a mortificar el pecado es un gran error. Ahora aquí sí hay que hacer una diferencia. Una cosa es prudencia, pero otra cosa es alejarme creyendo que alejándome completamente de la sociedad me voy a alejar del pecado. Eso es una gran mentira. Dice Hendrickson, el término fe es usado aquí en un sentido más habitual, o sea, el de esa confianza en Dios por medio de lo cual una persona se aferra a las promesas de Dios. En el presente contexto, no obstante, el apóstol no está pensando en términos cuantitativos, una cantidad grande o pequeña de fe. Está pensando más bien en las diversas maneras en cada persona en particular puede ser una bendición para otros y para la iglesia en general, por medio del uso del don particular que Dios le haya otorgado a cada uno junto con su fe, porque en el momento de la conversión hay dones que Dios dio para que se desarrollaran dentro de la congregación juntamente con mis habilidades naturales. Es claro que todos no tenemos todos los dones, por eso la importancia que las personas se valoren a las personas dentro de la congregación y las personas empiezan a tomar su lugar dentro de la congregación, porque es Dios quien forma su iglesia y es Dios quien establece a las personas y es Dios quien da los dones a su iglesia con el fin que contribuyan para la sana edificación de la iglesia en general y de las iglesias locales. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿O aportes? Listo, avancemos. Versículos 5 y 6.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ya vamos a hablar porque estos versículos también, como decía Jorge, hay veces los sacan mucho de contexto. Entonces nosotros, como decía Pablo, somos muchos, hablando de los elegidos, sí, pero a pesar de que somos muchos, somos un cuerpo. La palabra habla de muchas formas acerca de la unidad que tiene el creyente, o lo que se llama también de esa unión mística que tiene el creyente con Cristo. Se habla con imágenes de la vid, de un templo, de un cuerpo. Los creyentes, así como Dios nos ha dado una familia física, también por la soberanía de Dios, Dios nos ha dado una familia espiritual. Quiere decir que la relación que yo tengo con mis hermanos en la iglesia local donde yo estoy es una relación de hermanos en la fe, de una unión hasta mucho más profunda que tenemos aún de la unión física con nuestros hermanos en sangre. Esa es la realidad. O sea, Dios permitió, Dios construye su iglesia y esa unidad es tan íntima, tan en Cristo, que es una unidad especial. Por eso la importancia del valor que se le debe dar a la iglesia local. Hoy estamos viendo un fenómeno que pareciera, o sea, aparte de que antes de que iniciara este tema del coronavirus, aún dentro de la reforma y aún dentro de ciertos movimientos carismáticos, muchos jóvenes ni les importaba congregarse. Hay gente que cree que congregándose viendo videos de YouTube, eso ya es congregarse y no tienen valor por la iglesia local. Ahora con este tema del coronavirus, ya hay unos que ni les interesa congregarse, se sienten cómodos, pero es que en el contexto de la Biblia siempre somos llamados a estar en una unidad física. La iglesia está llamado en una congregación física. La iglesia virtual no existe, es una falacia. Es una idea de este tiempo, que por causa de esta pandemia lo tenemos, sí, pero la iglesia virtual no existe. Existe es una iglesia, una congregación física de creyentes en donde nos servimos con los dones que Dios nos ha dado los unos a los otros, física y presencialmente. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y profecía en qué? Recordemos que Pablo le da mucha importancia a este don de profecía y en muchos lugares aparece que dice que pidamos profetizar. Entonces muchos utilizarán este versículo y dirán, eso quiere decir que en la actualidad debemos tener profecía. Ahí ya es un extremo que es peligroso. Recordemos que la profecía, si la profecía nosotros la tomamos como nuevas revelaciones, tengamos cuidado, porque hoy en día hay muchas personas falsos profetas. Pero si la profecía la tomamos, que yo voy a predicar con versículo y capítulo, es diferente. Porque en la actualidad, dentro de los movimientos carismáticos y pentecostales, hay muchas personas que traen nuevas revelaciones y eso lo que hacen es confundir a las personas. Tengamos cuidado. Recordemos que el canon bíblico ya está cerrado. Dios, o sea, recordemos que el último libro en escribirse fue Apocalipsis, se cerró con una doxología y ya no hay más revelación. Cualquier persona que crea que Dios está hablando directamente a los hombres, le tocaría escribir un libro y pegárselo a Apocalipsis. Hay que tener mucho cuidado porque dentro de los movimientos carismáticos es muy común los movimientos de profetas contemporáneos que todo el tiempo dice, así dice el Señor, y así dice el Señor, y que Dios le va a traer un carro, que Dios le va a traer un novio, que Dios le va a traer un esposo, que Dios le va a traer una casa. Jamás los profetas de la Biblia se comportaron así. Los profetas siempre apuntaban a Cristo. Estos tipos de profetas son profetas falsos. Hablan a su parecer. Cuando usted ve un profeta en el Antiguo Testamento diciéndole, ahora yo te veo sentado en un carro, ahora Dios te va a cumplir los sueños? Nunca. Profetas emocionales que no tienen que ver nada con la palabra. Recordemos que Dios ya habló lo que tenía que hablar. Entonces tengamos cuidado porque como dentro de los movimientos carismáticos pentecostales es muy común este movimiento profético desbordado donde confunden a las personas. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir? Dice Jorge, muchas personas dicen, parece ya que congregarse es algo malo, están tomando como excusa la pandemia, ¿sí? Y uno analiza porque Latinoamérica tiene un evangelio muy cómodo. Y cuando nos incomodamos, ahí sí ya no nos queremos congregar.
O miren un misionero cuando se va a África, no tiene presente también que en África hay muchas enfermedades. Están dispuestos también a lo que venga, pero ya tenemos un evangelio tan cómodo que cuando nos incomoda, ahí sí, no, ya no. Sí, es algo que hay que analizar. Jorge Aguilar dice, ¿cómo serviremos a nuestros hermanos? ¿Cómo ejercitaremos el amor por el cuerpo de Cristo? Los dones de Dios le dio a cada uno. Es triste escuchar y leer personas que piensan así, sí, y hay muchos. Joana dice, segunda de Pedro 1, 19, 21. Reina Valera dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestro corazón. ¿Sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y es claro que era hasta que se completara el canon bíblico. El canon bíblico se completó. Ya revelación inspirada no hay más. Apocalipsis, el apóstol Juan fue el único profeta inspirado, se terminó el canon y ya no hay más inspiración, ahora lo que hay es iluminación. Yo leo la palabra y por medio de la escritura es que el Espíritu Santo me da entendimiento a mi vida. Entonces tengamos mucho cuidado porque hoy en día hay ese tema de los movimientos proféticos dentro de los carismáticos, eso es muy común. Usted nomás prenda enlace y eso está ahí y aparecen dando un montón de cosas raras. ¿Listo? Hendrickson decía, una razón importante para darle un valor tan alto al don de profetizar debía haber sido que el mensaje del verdadero profeta no era producto de su propia intuición o de su propio estudio e investigación, sino de una revelación especial. El profeta recibía su mensaje directamente del Espíritu Santo. Dice, y por el Espíritu predijo, hablando de los que escribió en el Nuevo Testamento, ¿no? Del mismo modo en Hechos, capítulo 21, versículo 11, se cita a Ágabo, uno de estos, dice, había otros tanto hombres como mujeres, quien dijo lo siguiente, el Espíritu Santo dice, y de este modo atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la profecía, y vuelvo a dejar claro un tema, Carmen. Dentro de la congregación que yo dirijo, imagino que dentro de todas las congregaciones bautistas particulares o bautistas reformadas, cuando mucho carismático visita, carismático es por lo general la mayoría de los movimientos cristianos en Latinoamérica, siempre van a decir, pero venga, es que aquí en las iglesias reformadas es como diferente, es como más, no sé tanta cosa, y siempre la pregunta es el tema de los dones, esa pregunta no falta. Entonces uno dice, nosotros no tenemos, como decía Augusto Nicodemo, nosotros no tenemos problema con el fuego, ¿cierto? Porque hay gente que dice, es que a mí me gusta sentir fuego. No, nosotros lo que tenemos problema es con el fuego extraño, con ese sí tenemos. Entonces, el tema es lo siguiente. Ustedes saben, muchas veces les he dicho, yo soy cesacionista. ¿Qué quiere decir cesacionista? Que se cree que los dones extraordinarios cesaron y ahora continúan los dones ordinarios. No obstante, también sabemos que dentro de la reforma hay un movimiento continuista, pero en la práctica se comportan como los cesacionistas. El problema viene que de pronto queramos o pensemos que el continuismo es igual al carismatismo. Ahí está el problema. Porque es que el continuismo dentro de la reforma no es como el carismatismo, ni menos con esa forma, ni ese fuego extraño que presentan, ¿no? Por lo general, se comportan como los cesacionistas, pero dudan sobre ciertas cosas, pero en la práctica no se comportan como carismáticos. Usted nunca ve un reformado ahí hablando para el otro. O sea, yo los continuistas que conozco nunca los voy a ver así, ni tampoco los profetizando, ni cantando, y es que Dios trajo una palabra para mí, jamás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay veces tienden a confundir. El continuismo no es carismatismo. ¿Listo? ¿Preguntas o un aporte que alguien quiera hacer con respecto a este tema? ¿Quieren hacer ningún aporte? Listo. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente, es hacer la claridad con respecto a esta parte de la profecía, es que no confundamos la reforma, ni tratemos de hacer una mezcla de la reforma con el carismatismo y el pentecostalismo que tanto daño le ha hecho en Latinoamérica, que ha tergiversado el evangelio de una forma muy fuerte.
Entonces hay personas que lamentablemente quieren hacer una mezcla del carismatismo con la reforma, y eso es muy perjudicial, muy perjudicial. Versículo 7 al 8 dice así: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dando a entender que Dios nos ha dado a todos diferentes dones. ¿Sí? Muchos Dios los colocó para servir, y solamente puede servir presencialmente. No todos Dios los llamó para enseñar. Algunas personas Dios las colocó para enseñar y distribuyó los dones soberanamente. No todos enseñan, ni no todas las personas que están en la congregación van a tener que estarlos en alguna especie de ministerio. No, uno solamente está ahí escuchando y van a pasar escuchando toda su vida, trabajando en su completa la congregación. El que exhorta en la exhortación, hay personas que son muy buenas aconsejando. Hay otros, miren, hay unas que son muy buenas predicando y muy malas aconsejando. Y hay otras que son muy buenas aconsejando y no tan buenas predicando. De hecho, antiguamente se decía que se podrían tener pastores que no predicaran, pero sí que estuvieran pendientes de la congregación y exhortando a la congregación. ¿Sí? Porque recordemos que un pastor también es un supervisor. Pero como les digo, hay personas que son buenas aconsejando y otras son buenas predicando, pero más o menos aconsejando. Por eso la necesidad de todos. Disparte con liberalidad el que preside con... Tema acá, porque vamos terminando también, que de verdad que tenemos los tiempos ajustados. Dice, en el original, esta palabra enseñar está hablando de doctrina. Entonces, Calvino dice, por la palabra doctrina, los dones una sólida instrucción, de que aquel que tenga el don de enseñar, sepa que debe ir a la iglesia por medio de una enseñanza verdadera, procurando por medio de la doctrina que la iglesia aproveche y sea correctamente educada. Un hombre que esté al frente de la congregación tiene que ser una persona preparada, por lo menos en teología sistemática, en teología bíblica. Pero bueno, hermanos, me escuchan. Qué pena, no sé por qué se cayó. Como que una intermitencia ahí. ¿Sí me escuchan bien ahí todos? Sí, como que se tuvo ahí una intermitencia, no sé qué le pasó, pero bueno. Ahora sí se escucha. Estamos hablando que al frente de un púlpito tiene que estar una persona preparada, ¿cierto? Recordemos que a lo largo de la historia, los predicadores eran personas que dedicaban bastante tiempo en profundizar en la Biblia. O sea, eran personas que se dedicaban a la palabra y profundizaban. Hoy en día pareciera que es poco que se dedica a la palabra. Por eso vemos que el Evangelio está como está. Calvino dice, ¿quiere decir algo? Carlos, sí, una pregunta me surge de todo eso que usted está enseñando tan interesante acerca de estos dones, enseñar, dar con liberalidad y demás. ¿Cómo se reconocen esos dones? Es decir,
¿eso es algo personal o la persona que también está en autoridad, la comunidad como tal, tiene que aprender a reconocer para enfocar su llamado? ¿Cómo se trabaja este tema? Realmente los dones se van dando, o sea, cuando hablamos que Dios entrega dones en el momento de la conversión, por lo general esos dones se empiezan a expresar de forma natural y quienes validan esos dones son la comunidad de los creyentes, ¿sí? El creyente, por ejemplo, ven que es una persona muy estudiosa, se le da oportunidad de predicar y la persona va avanzando durante, mejor dicho, en el tiempo con la iglesia, ese don se empieza a mostrar y también empieza a madurarse. Y también es Dios el que va dirigiendo a la persona. Dios da los dones y la persona empieza a manifestar también lo que Dios le ha dado integrándose con la comunidad. Dios también empieza a abrir espacio y ese don empieza a desarrollarse y a madurar. Y quien valida ese don es la congregación. ¿Sí? Y la congregación empieza a decir, es que él es un buen predicador. La congregación va a empezar a decir, es que es una persona que le gusta servir, es que es una persona servicial, es una persona que le gusta dar, es una persona que es buena aconsejando. Eso se empieza a manifestar y es la congregación quien valida eso. Por ejemplo, con el tema de los diáconos, recordemos que los apóstoles dijeron, traigan, y le dijeron a la congregación, y le dijeron a la propia congregación, ustedes valían y ustedes los traen. Y aquí hay un principio fundamental en el tema de gobierno de la iglesia, hermanos. Mire pues esto. ¿Qué pasa? Estamos, por lo general, como Latinoamérica tiene un contexto carismático donde pareciera que la autoridad solamente es una persona. Esa persona decide a quién le da y a quién no le da. Pero recordemos que históricamente en los modelos congregacionalistas, que es el modelo que nosotros tenemos en la congregación, realmente quien valida para el diaconado y quien valida para otras funciones es la propia iglesia, ¿cierto? En la propia iglesia, obviamente, las personas también pueden postularse, las personas también pueden colocar, pero quien empieza a validar eso es la iglesia, más que todo para los cargos de diaconado y de pastorado, ¿sí? Ya de pronto para otros cargos de funciones diferentes, eso sí, es más que todo el pastor y los ancianos, pero más que todo, para el diaconado y el pastorado, que son tan relevantes, eso sí los debe validar y elegir la iglesia, ¿sí? Así es como se hace en los modelos congregacionalistas históricos y las iglesias bautistas históricamente. Más que todo para el diaconado y el pastorado. Ya de pronto para otros cargos, funciones más pequeñitas, eso sí se puede manejar de otra forma, ¿sí? Sí, claro, es que por eso es la importancia de las congregaciones bautistas particulares, porque es que la congregación sí tiene voz y voto. En las iglesias carismáticas la congregación no tiene ni voz ni voto. El único que decide es el pastor que está al frente. Los modelos congregacionalistas, la iglesia tiene voz y voto, hermanos. Por eso se llaman modelos de esa forma, ¿cierto? Listo, entonces, dice, a quien haya recibido la gracia y el don de exhortar, lo haga con eficacia. Ambos cargos tienen una gran afinidad y hasta parecen lo mismo. Sin embargo, no dejan de ser diferentes. Ciertamente nadie puede exhortar sin doctrina, aunque pudiera ser que quien tenga el don de enseñar puede no tener el don de exhortar. De todos modos, nadie profetiza, enseña o exhorta, si al mismo tiempo no administra. No obstante, es suficiente que respetemos la diferencia tal y como lo observamos en los dones de Dios y reconozcamos su conveniencia para el orden en la iglesia. Retomando el tema, ya que pues nos metimos por ese tema de los gobiernos de la iglesia, eso también trae sanidad para la congregación, ¿cierto? Y establecer el modelo, por ejemplo, toma su tiempo, porque hay veces más bien pueden ser preferencias de una persona y lo que hace de esta forma es que más bien sea algo en general, porque un pastor sigue siendo humano y puede colocar ciertas cosas más bien por su preferencia. Por eso yo siempre les digo que el modelo en una congregación no debería ser de un solo pastor, debería ser 2 pastores o 3 al frente, porque eso evita las preferencias y evitan ciertas posiciones sesgadas, que a veces sucede. Y evita también que el corazón se dañe también con el tema del dinero, con muchas cosas. Por eso la importancia también que las congregaciones se tenga un reporte anual de lo que se recibe y en lo que se gasta.
Eso por lo general hay muchos lugares que ni siquiera saben qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, pero eso debería ser una práctica común de las iglesias. Anualmente la iglesia sepa qué ingresó y en qué se gastó. Por lo general las iglesias congregacionalistas se hace de esa forma. ¿Listo? Preguntas, aportes. Claro, es que recordemos que la enseñanza, ¿por qué más va a ser validada sino por la congregación? Recordemos que una congregación madura es una congregación que va a evaluar quién es el pastor que está al frente, pero una congregación que no sabe nada de Biblia, pues obviamente, pues ¿qué va a evaluar? ¿Sí? Marco. Buenas noches, ¿cómo están todos, hermanos? También es bueno eso, pastor, que usted dice, porque de esa manera también el pastor rinde cuentas de su vida y mayormente de su vida a los otros pastores que están o a los ancianos y a la iglesia también. Porque yo estuve en una iglesia pentecostal y la verdad, pues el pastor no rendía cuentas a nadie. Él tomaba las decisiones sin consultarlas. Él decía que las consultaba, pero pues en sí no se veía la consulta porque los miembros de la iglesia no eran parte de, como usted dice, cuando se escogió a ancianos. La iglesia no participó de eso, simplemente un día se pusieron al frente y se dijo, ellos son ancianos y aquí están los diáconos y para que ustedes se acerquen. Y es importante porque también los ancianos tienen que ser conocedores de la Biblia, ¿verdad? Tanto para dar un consejo como para poder predicar en una situación de que el pastor no esté. Ellos toman el lugar para la predicación y tienen que ser conocedores de la Biblia. Los diáconos también tienen que tener un carácter que sea aprobado por la iglesia, porque en ese caso, nosotros miramos los diáconos que a veces estaban de mal humor, tenían poca paciencia con la gente, entonces la gente en lugar de acercarse terminó por alejarse de ellos, porque no había esa como el diácono no era abierto a la gente, sino más que todo rechazaba y creo que o sea, se convirtió en la situación más difícil de lo que pudo haber ayudado. Muy cierto. Bueno, ahora yo les voy a hablar de un tema mucho más complicado, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las iglesias carismáticas hay un tema que se llama de las coberturas espirituales. Pero es que hay muchas personas que buscan cobertura espiritual solamente para tener un hombre, una persona a quien le da un dinero, pero él hace lo que quiera. Entonces eso también hay que analizarlo. Porque, por ejemplo, hay congregaciones que brindan su cobertura espiritual con tal de que el pastor de esa iglesia le dé un diezmo. Pero la persona es autónoma de tomar y tiene como una especie de un pequeño gobierno a su parecer. Por eso digo, yo por eso digo que, para mi parecer, por eso John Owen siempre él mismo defendió el gobierno congregacionalista, lo que era John Owen, lo que era Goodwin, lo que eran Ketch, todas estas personas puritanas defendieron los gobiernos congregacionalistas porque guarda el corazón. Establecer un gobierno congregacionalista toma tiempo, pero guarda el corazón. ¿Sí? Porque uno, a medida cuando uno va viendo que realmente no es uno el que tiene el control absoluto, uno también tiene que andar con más cuidado. ¿Sí? Listo, entonces hagamos aquí lo siguiente. Por ejemplo, en estos días hablaba con alguien y me estaba comentando sobre un caso de una misión en la región donde yo estoy, que esa congregación en este momento, esa misión está quebrada. Está quebrada. O sea, y la pregunta es, obviamente sabemos que está este fenómeno que sucedió de la pandemia y en una congregación que se daba el lujo de pagarle a muchos pastores, como tenía pequeñas iglesias en diferentes barrios y todo eso, pero está quebrada. Pero usted mira las personas que están al frente, viven en lujos. Entonces todo eso hay que analizarlo muy bien. ¿Sí? O sea, la iglesia está quebrada, o sea, no tiene ni con qué pagar a las personas y llevaron a una iglesia a unos límites impresionantes de toda esa misión que están en deterioros económicos impresionantes.
Entonces, hay que entender que también hay muy malos manejos en muchos lugares también con el tema de los dineros. Dice así, el amor sea sin fingimiento, ahorrase lo malo, seguí lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, el amor tiene que ser sin fingimiento. El amor tiene que ser que nazca de la verdad, que aborrezca lo malo y se siga lo bueno. No ese amor emocionalista y sentimentalista que lo llaman hoy en día amor, donde coloca las emociones por encima de la verdad y en el nombre del amor se está aceptando cualquier cosa. No. Entonces también dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Siempre debe existir ese amor fraternal dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia local. Yo debo amar a los hermanos, debo amar los unos a los otros, ¿sí? Prefiriéndome, dando a entender que debo orar por la persona, debo guiarla porque es la única forma en que uno avanza en la vida cristiana. Sigamos acá. Dice, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Esta palabra bueno y malo que sigue inmediatamente en el contexto no se interpreta en un sentido general, porque el apóstol entiende por malo la terca perversidad que ocasiona daños a los demás y por bueno la humilde bondad puesta al servicio de todos. En una antítesis muy común en las escrituras, el prohibir primero los pecados y recomendar después las virtudes. ¿Sí? Entonces es importante, está hablando aquí de la humildad y de la dirección que se debe tener. Listo, miremos el último versículo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Algo que también que debemos enfatizar es que la vida cristiana es una vida de disciplinas espirituales. El creyente debe ser una persona disciplinada espiritualmente. Realmente cuando hay problemas de disciplina espiritual, el pecado ataca fuerte a un creyente. ¿Sí? Sabemos que Satanás sabe que un verdadero creyente no lo puede hacer caer de la gracia, pero sí lo puede atormentar y angustiar. Por eso el creyente tiene que ser una persona disciplinada en los temas espirituales, en los medios de gracia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y finalizamos con este último comentario para que hablemos un poco sobre el libro. Dice, por supuesto, la fuente del entusiasmo no está en el hombre. Dice, si una persona va a ser inflamada por el fuego del entusiasmo, es el Espíritu Santo, porque todo, recordemos que nosotros mortificamos al pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Quién debe hacerlo? Dice, Pablo dice, nunca os retraséis en mostrar entusiasmo. Y agrega inmediatamente, ser radiantes del Espíritu. No solo deben los creyentes preocuparse de que no apaguen el Espíritu y que no resistan al Espíritu y aunque no contristan al Espíritu Santo. Recordemos que un verdadero creyente puede contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo un verdadero creyente contrista al Espíritu Santo? No mortificando un pecado que la conciencia me acusa constantemente. Hay pecados, para eso está la conciencia en mi vida. Hay pecados que me hacen sentir grave e inmundo ante Dios. Cuando ese pecado está constante en mi vida y no se mortifica, yo contristo al Espíritu Santo. Porque esos pecados, donde mi conciencia todo el tiempo está ahí, y acúseme, y acúseme, y acúseme, y acúseme, y son cosas que yo hago como cristiano y no lo reconozco, ni clamo, ni ruego, obviamente no se va a mortificar porque hay veces uno cree que es por uno mismo. Mira, yo me acuerdo cuando yo era joven en el cristianismo, yo decía, ahora yo sí voy a ser capaz. O sea, yo mismo me mentalizaba. Yo mismo hacía como una especie de pacto conmigo. Mire, yo como hacía las cosas de graciosa como joven. Y yo mismo hacía las cosas como un pacto conmigo. Y yo decía, ahora yo sí soy capaz, ahora yo sí voy a poder, tú eres capaz. Y no era capaz, porque es que por uno mismo es imposible santificarse. Entonces, todo aquello que mi conciencia me acusa y yo sigo ahí, contristo al Espíritu Santo. Entonces dice, solo entonces se cumplirá el mandato, ser radiantes del Espíritu, cuando puedan cantar desde el fondo del corazón. ¿Listo? Preguntas, aportes antes de hablar un poco sobre el libro. Recordemos que estamos ajustando los tiempos. Preguntas. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Un aporte, una conclusión de esto último. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Wilmer. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios.
Se me olvidó el versículo, hay un versículo en especial, me parece que está en Gálatas, donde dice que ama al prójimo, en eso se resume, cumple toda la ley. No sé si usted me puede recordar, creo que está en Gálatas 5:14 y lo busqué, no lo encontré. Sí, yo creo que este es el todo, ¿no? Uno ya cumplimos toda la ley, es amar al prójimo. Cuando yo amo, no robo, no engaño, no amo a mi esposa, no le soy infiel. Y en eso se resume todo. Pues tiene mucha razón Pablo en ese sentido, ¿no? Pastor, ese es mi aporte. Sí, pero hay que entender que para nosotros es imposible cumplir la ley. Recordemos que Jesús mismo dijo que la ley se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo era muy semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué demuestra eso? Que para nosotros es imposible amar. O sea, mejor dicho, amar como Dios quiere que ame, para nosotros somos incapaces. Por nosotros mismos, no podemos amar a Dios como Dios demanda que lo amemos. Y amar al prójimo también nos cuesta. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado de nosotros? Que no seamos capaces de amar. Por eso es que, mis hermanos, si ustedes se dieran cuenta, los problemas, o sea, los matrimonios cristianos están graves, ¿cierto? Y hay que orar mucho por eso. Por eso es que se dicen, no sé si leyeron un documento hace poco, que casi el 50% de los matrimonios dentro de los creyentes se están destruyendo. ¿Por qué? Porque es que ahí vemos que amar a una persona no es fácil para nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios y dentro del matrimonio sí que se ve la vida espiritual y los que están cerca de uno conocen lo que es la vida espiritual y es Dios el que nos tiene que enseñar a amar a nuestras esposas y el esposo y la esposa a amar al esposo y lo mismo, amar a los hermanos cuesta. O sea, es que para nosotros es imposible cumplirlo porque nosotros no somos capaces de amar. Para nosotros el amor es algo que nos cuesta. Hay veces pensamos solamente en uno mismo, en mi propio bienestar, en mi propio placer, pero es Dios el que por medio del obrar del Espíritu Santo podemos amar a los demás, podemos apreciar a los demás, ser más comprensivos, entregarnos por los demás. Pero eso no está así tan fácil. Por eso es que la ley fue imposible, por la propia fuerza, porque para uno es imposible amar a Dios, para uno es imposible por mi propio mérito amar a las personas. Solamente es por medio del obrar de Dios en mi vida. Hay veces, yo me acuerdo, mi hermano, yo soy muy sincero con usted, y a mí me gusta hacer eso. Al inicio de mi matrimonio fue fuerte, ¿cierto? Yo peleaba mucho y discutía mucho y yo tenía un carácter, hermano, ¿cierto? Y solamente fue por el obrar de Dios en mi vida. Y poco a poco. Y eso no fue de la noche a la mañana, eso fue poco a poco, poco a poco. Y aparte que yo soy también como intenso. Entonces imagínense, la intensidad también como que ayudaba ahí. Pero eso es obrar poco a poco, poco a poco. Y uno va mirando, se van organizando, clamando. Hay cosas que uno dice, pero ¿por qué me salen las cosas de control? Y yo me acuerdo que uno iba y decía, pero yo no entiendo por qué a mí se me salen las cosas de control. Y pareciera que yo quiero, pero se me salen de control. Es de clamar y por la misericordia de Dios. Por eso digo que los matrimonios, la vida social, el amar a Dios, todo es por gracia. Eso sí, yo tengo que tener una vida de reflexión sobre mi vida y estar confesando a Dios, clamando, negándome, clamándole a Dios para que Él me ayude y yo vaya creciendo en santidad. Pero si yo no confieso, yo no reflexiono sobre mi pecado y yo creo que soy capaz por mí mismo, no va a pasar nada y va a ser un círculo vicioso constante. Aportes. Pregunta antes de que entremos con el libro. Un aporte adicional. Por eso, la importancia de entender el tema de la mortificación del pecado y la vivificación del nuevo hombre también. Joan. Sí, claro, Guacher habla mucho sobre el tema del matrimonio. Eso es muy cierto. Joan, quería decir algo. Que dijo que no entendía algo que se dijo. Sí, Piper también tiene un libro. Yo creo que yo se los compartí ahí por el grupo. Ah, listo. Dale, yo. Listo. Sí. Listo, y te vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Ya terminamos hoy el libro. Vamos a mirar a ver qué otro libro estudiamos. Vamos a comentar un poco sobre estas últimas páginas que está hablando sobre los no alcanzados. De hecho, estas últimas 10 páginas del libro, porque ya hoy finalizamos este libro, yo les voy a colocar otro, habla también sobre ese evangelio cómodo, que realmente
cuando los misioneros salen a sus misiones, ellos se tienen que negar a muchas cosas, ¿cierto? O sea, uno cuando sale de misionero, uno no va a salir a vivir cómodamente. Esos tipos de misioneros no son como los que la palabra habla. Cuando uno sale a evangelizar y uno se va a otros lugares a evangelizar, uno sabe que se va a incomodar en muchas cosas. Se va a incomodar económicamente, son retos nuevos, cosas nuevas. Entonces, como lo hemos dicho, hay veces oramos mucho y decimos, oremos por las personas que están en África, ¿cierto? Como yo también ayer lo dije, pero realmente por lo que debemos orar es por el Evangelio en Latinoamérica. Los misioneros que están en África se entregan hasta la muerte por predicar el Evangelio. Hoy en día aquí en Latinoamérica cualquier cosa ya, ay no, eso ya no es para mí. El Evangelio ya es light. El Evangelio es un Evangelio que tiene que ser cómodo porque si no es cómodo no me gusta. Si no hay entretenimiento, no me gusta. Si no, ya nos volvemos consumidores. Si no me atrae, entonces no asisto. O sea, es un evangelio demasiado cómodo. Y entonces la pregunta es, cuando hay amor por algo, yo me incomodo. Estos misioneros van hasta ciertos lugares porque aman las almas y se incomodan. Hay muchas personas, misioneros en ciertos países que vivían con comodidades y se fueron a ciertos lugares donde las cosas no eran igual. Y donde usted no vive igual, ni come igual, ni se viste igual, ni la vida social es igual. Usted se incomoda porque ama predicar. Y uno no debe detenerse a predicar el Evangelio. Uno siempre tiene que perseverar y perseverar porque aún hay muchas personas que se le deben predicar. Y la labor que se debe hacer en este tiempo, también en esta parte de Latinoamérica, es reevangelizar, mostrar a las personas el verdadero Evangelio. Porque mire lo que ha hecho Satanás, hermano. Satanás es astuto y engaña. ¿Cuál es el engaño más grande de Satanás? Que ha creado una religión tan parecida a la verdadera, que hay personas que están en esa falsa religión y creen que están adorando a Dios. Y a las personas hay que mostrarles la realidad de las cosas. Hay lugares donde el evangelio se ha tergiversado bastante. Y es necesario que se vuelva a la escritura y no se debe uno detener de proclamar la verdad y demostrar lo que realmente está en la palabra, porque hay muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y las personas se están dando cuenta. Uno habla con muchas personas y dice, es que uno sabe que hay cosas dentro de la congregación que no van de acuerdo a la palabra. Pero poco a poco, una persona estudiosa de la Biblia se va a dar cuenta que en ciertos lugares no se predica de verdad la escritura. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a estas últimas páginas? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, seguimos aquí unos últimos puntos. Hay que orarle a Dios para que nos dé amor por los perdidos. Hay veces nos falta amor, hay veces nos acostumbramos ni siquiera a evangelizar, ya ni evangelizamos, ya ni le compartimos a los demás. Y nos acostumbramos. Donde la constancia de una iglesia es evangelizar, de predicar, de compartir a los demás, de fundamentar a los demás, de fortalecer a los demás. Y tenemos que dejar de ser temerosos. ¿Sí? Hay muchas personas necesitadas de Cristo y nosotros debemos predicarlas. Y no nos debe dar temor, sino perseverar en ese tema. No sé si alguien más tenga algo que decir. Igual eso era como la conclusión de estos últimos puntos. ¿Alguien que quiera decir algo con respecto a este libro para que oremos? Algo que quieran decir adicional. Oramos. O con respecto a lo que veníamos hablando. Una última conclusión para que oremos. Recordemos que la idea es demorarnos más o menos 1 hora y 10, 1 hora y 15. ¿Nada? Listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos. Jorge. ¿Jorge iba a decir algo? No, pastor, estaba entrando nuevamente, se me ha caído la conexión. Listo. Entonces vamos a orar. Bueno. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu dirección, gracias por este capítulo 12 sobre los deberes cristianos.
Gracias porque nos has ayudado a avanzar, Señor, en estos temas. Hoy te pedimos para que seas tú fortaleciéndonos. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento claro sobre estos temas, porque a veces no comprendemos, Señor, claramente el tema de la santificación. Hay veces lo podemos llevar hacia una especie de perfeccionismo o hacia una especie de moralidad basada, Señor, en lo que yo percibo o basada también en una especie de ascetismo. Pero ayúdanos a comprender, Padre, la claridad, como nos lo ha enseñado Romanos, de mortificar nuestros pecados por medio del Espíritu Santo y entender que la santidad es imposible para mí y que solamente es por un obrar sobrenatural, Señor, sobre mi vida. Te pido, Señor, para que seas tú ayudándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios los bendiga. Cualquier cosa, estamos pendientes. El Señor los bendiga a todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Saludos a Carlos. todos. Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Hermanos, que pasen buena noche. Bendiciones. Igualmente a todos, bendiciones.